Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar del otro lado. Lo que vamos a hacer hoy es responder una de las preguntas más importantes y más frecuentes que recibimos de las tiendas de e-commerce que quieren escalar de verdad. Y la pregunta es, ¿necesito una agencia o un consultor? Eso, en el debate de hoy de los chicos, es lo que vamos a intentar responder con la mejor profundidad posible. Chicos, ¿cómo están? Gracias por venir. De un lado tenemos a Rodrigo Bossi. Él es fundador, socio de Mango Tango, defensor hoy del modelo de agencia. Mango Tango es una agencia partner oficial de Tienda Nube, especializada en crecimiento de e-commerce. La agencia ejecuta, la marca vende. Del otro lado tenemos a Ale. Ale, gracias por venir, el invitado de hoy. Ale dirigió Chunas, hoy Desate, una de las marcas de e-commerce más exitosas del país, y asesora desde eMentors a directores y equipos de marketing de algunas de las mejores marcas de Tienda Nube a escalar sus ventas de verdad. Ale te guía, vos y tu equipo ejecutan. Si hacemos bien nuestro trabajo y esto estuvo bien planificado, queremos que te lleves la respuesta a esa pregunta que planteamos inicialmente. ¿Necesito una agencia o necesito un consultor? ¿Voy a delegar la operación de todas mis campañas o voy a contratar a un experto que me va a ayudar a aplicar la mejor metodología para hacerlo yo mismo junto a mi equipo? Chicos, tranquilos, nerviosos, ¿listos para empezar? Estamos Estamos listos. listos. ¿Vale? ¿Estamos Sí, listos? sí, sí. Vamos a ir entonces al primer segmento. Les voy a dar 2 minutos a cada uno para que cuenten sus posturas iniciales, sin interrupciones, para responder una sola cosa. ¿Por qué tu modelo es mejor que el otro? Ale, ¿empezamos? No sé si es que hay un camino mejor que otro o una opción mejor que otra, sino que en gran parte depende del caso. ¿Y de qué depende? Básicamente depende del fundador, de los tiempos y del involucramiento. O sea, porque si son fundadores que realmente están involucrados en su negocio, si son fundadores que tienen tiempo para dedicarle a la ejecución, yo ahí creo sin ninguna duda que el modelo de consultoría es mejor. Ahora, si el fundador no tiene quizá ni el tiempo, ni el compromiso, la predisposición eh, para involucrarse en su negocio, ahí es donde por ahí la agencia tiene sentido, porque básicamente están buscando, digamos, a una persona o a un equipo de trabajo que les resuelva la ejecución, básicamente. En cambio, nosotros por ahí lo que hacemos es más bien estratégico, digamos, si se quiere, o sea, ayudamos y acompañamos a los fundadores a primero entender y a tener total claridad en sus números para, en base a esa claridad, poder tomar mejores decisiones y después acompañarlos en el camino de que aprendan fundamentalmente Meta, que es el motor quizá de la gran mayoría de los e-commerce, al menos hoy en Argentina. Quizá hace un tiempo atrás Meta era más complejo y era más difícil que el fundador se pueda involucrar. Hoy la realidad es que cualquier persona lo puede hacer y bueno, nosotros los acompañamos a que ellos se puedan involucrar, aprender y entender qué es lo que está pasando en sus negocios, básicamente. Ale, muchas gracias. Rodri, tenés tus minutos. No, antes que nada, agradecerle a Ale por estar acá. La verdad que esto fue una idea de todos, porque de hecho nos quedamos pensando justo en el evento que nos encontramos y que fue en parte también donde te conocimos y que vos contabas por qué a una marca o por qué quizás una marca no tenía que priorizar o de alguna manera no tenía que contratar una agencia bajo ciertas variables, que ese es el depende del que vos estás, al que te estás refiriendo. Y nosotros lo que vemos específicamente es eso, es el nivel de involucramiento y de ejecución que pueda llegar a tener el dueño o dueña de marca. Ahí es donde radica la gran diferencia entre si vas a elegir una agencia o si vas a elegir un consultor. Eh, sí hay un estigma dentro de nuestro modelo, porque con todas las cosas que nosotros venimos solucionando año a año, nos dimos cuenta que muchos de esos cambios hicieron a que hoy nosotros realmente podamos ayudar a un negocio, sino directamente el mismo modelo de negocio te llevaba a que cuanto peor era la entrega de servicio, mejor era para la agencia. Y eso es un poco lo que nosotros estamos tratando de cambiar, ya lo cambiamos con muchos clientes. Y fundamentalmente es eso, un poco el modelo que nosotros tenemos sirve específicamente cuando el founder no tiene tiempo o no quiere involucrarse por ahí en los detalles de la adquisición de cliente y quiera tener
de alguna manera una vista quizá más ejecutiva o más resumida y llevarse solamente el entendimiento de si está creciendo o no está creciendo sin entender tanto el por qué, por más que nosotros se lo expliquemos, para que pueda, nada, entender qué es lo que está pasando. Creo que está súper claro cuál es el punto de partida de cada uno, así que si les parece bien, entramos en calor ahora y empezamos a lo que es efectivamente el debate de hoy, así que pasamos al primer tema. Al primer bloque lo vamos a denominar plata tirada. Yo les voy a hacer una pregunta doble, quiero que los dos respondan las dos partes de la pregunta, van a ver que una tiene que ver con uno de los modelos y la otra con el otro. La pregunta es la siguiente. ¿En qué momento de una marca contratar a un consultor es tirar la plata y en qué momento contratar a una agencia es tirar la plata? Empieza Rodri, si les parece bien. Dale. Tirar la plata cuando contratás una agencia es específicamente en el momento que es una de las razones por las cuales quizás directamente tratamos de no trabajar con ese tipo de marcas cuando están en una etapa inicial o bien el fundador está demasiado involucrado y quiere aprender a hacerlo todo. Ahí tiene mucho más sentido una consultoría, por ejemplo, y en donde nosotros más nos lucimos es yendo a un caso puntual donde trabajamos con un grupo que tiene varias marcas, que tenemos varios casos de eso, en donde tenían una marca que básicamente era una rueda pinchada, venía de muy malas experiencias con otros proveedores y bueno, nosotros empezamos a trabajar y pudimos pasar, que es uno de los casos más, uno de los casos de éxito de hace muy poquito. Estaban en unos 20 millones como pico y pasamos en 30 días nada más a más de 120 millones. En ese caso es donde nosotros como agencia más nos lucimos porque tenemos todo un equipo detrás de la marca donde hay un líder de e-commerce en este caso que era el líder asignado por ese grupo de marcas que no tiene operatividad alguna sino que tiene un rol totalmente de liderazgo y nosotros pudimos aprovechar todo ese stock y pudimos aprovechar todo ese equipo que esa marca ya tenía para tocar las palancas correctas en el sistema de adquisición de clientes. En este caso, más que nada, trabajamos con Meta y Google para lograr esa transformación. No, en el caso de la consultoría, me parece que es plata tirada ir a contratar un consultor cuando no crees en lo que te dice, no tenés demasiado ego como founder para hacerle caso a un consultor. El objetivo principal, por lo menos para mí, desde un lugar de agencia, de ir e invertir en un consultor, es poder pagarle por tener el conocimiento de esa persona, de que llegó a un lugar al que vos todavía no, y te va a decir exactamente lo que tenés que hacer, y eso lo tenés que inclusive ejecutar sin siquiera poner tu propio criterio, porque tu criterio todavía no está formado para entender si lo que te dice ese consultor está bien o mal. Ahí es donde fundamentalmente como fundador de una marca o inclusive nosotros cuando hemos hecho consultoría para agencia, es lo más difícil de entender y si vos no dejás de lado tu ego, no dejás de lado tu criterio y no dejás de lado tu forma de hacer las cosas, nunca vas a poder dar el siguiente paso porque vas a seguir repitiendo los patrones que te mantienen en ese lugar. Bien, excelente. Ale, ¿cómo lo ves? Bien, bueno, primero les quería agradecer porque en la respuesta anterior por ahí no lo había hecho por haberme invitado. Creo que esto que están haciendo suma muchísimo y creo que es contenido que de verdad al que esté del otro lado o al fundador, nada, le puede resolver muchas dudas o preguntas que realmente se hacen a la hora de salir a contratar. Che, bueno, contrato una agencia, contrato un consultor, o sea, ¿qué es lo que mi negocio hoy necesita? Así que, bueno, gracias de verdad por haberme invitado. Y bueno, por ahí respondiendo la pregunta, yo creo que es plata tirada contratar a un consultor cuando, de vuelta, o sea, no tenés por ahí la predisposición a meterte en tu negocio. O sea, creo que eso es lo primordial. Cuando del otro lado no está ese tiempo, ese involucramiento de querer aprender qué es lo que está pasando como en la cocina de tu negocio. O sea, entender el administrador de anuncio, entender el embudo de conversión, entender cuál es tu ROAS, entender cuál es
tu margen real, cómo podés optimizar estructura. Digo, cuando no te querés meter en profundidad en tu negocio, creo que no tiene ningún tipo de sentido. Si solo estás buscando ejecución y alguien que haga por vos y no entender el por qué se hace lo que se hace y entender el criterio, bueno, me parece que en ese caso es invertir en una consultoría es plata tirada. Y sumo también lo que traía Rodri de cuando el fundador o la fundadora tiene quizá un ego demasiado grande y eso no le permite quizá tomar los consejos o las recomendaciones que, bueno, le trae el consultor, básicamente. No, es algo que nos ha pasado y, bueno, no hay mucho para hacer en esos casos. Y después creo que en el caso del modelo de agencia es plata tirada cuando vos sí tenés por ahí esa predisposición, sos alguien, digamos, que está muy metido en tu negocio, tenés el tiempo, el compromiso y realmente te querés involucrar para escalar la marca, y invertís en una agencia, estás como delegando de alguna manera como el motor o estás delegando como las bases que de alguna manera eso va a hacer que el know-how no quede en tu negocio, sino que terminás generando como una determinada dependencia de esa agencia, que si estás trabajando un cierto tiempo y esa agencia después se va, bueno, básicamente no te quedaste, o sea, no aprendiste nada y, bueno, muchos fundadores les pasa esto de que van pivotando entre agencia y agencia, que bueno, muchas veces depende después del servicio que le da cada uno. Una pequeña repregunta para los dos, hablando de este mismo tema, es si piensan que se puede cuantificar. Muchas veces los clientes lo preguntan de esta manera, si creen que hay un momento del negocio a nivel historia en cuanto a años, un nivel de estructura, un nivel de cantidad de empleados, un nivel de facturación. ¿Hay un número que ayude al cliente a darse cuenta cuándo es el momento de ir por un camino o del otro? ¿O creen que no se puede cuantificar y depende mucho de la historia y el momento de cada uno? Buena pregunta. Yo creo que es difícil cuantificar sí, a momento de negocio, o sea, a cierta facturación o estructura y demás. Sí te puedo decir, por ejemplo, que en nuestros casos no nos suele ir muy bien cuando ya son estructuras demasiado grandes, cuando el fundador justamente no está involucrado en la diaria del negocio. O sea, es decir, tiene un equipo de marketing, tiene un equipo... o sea, ya es una empresa bastante grande. Bueno, no suele ser, en nuestro caso, nuestros mejores clientes de alguna manera, nos suele costar mucho. En cambio, cuando están quizá más en una etapa, no sé si inicial, porque, y acá es donde quizá se choca esto del inicial, porque en cuanto a números, o sea, vos podés estar en una etapa muy avanzada. Nosotros tenemos clientes, por ejemplo, que facturan, no sé, 500 millones de pesos por mes. Y si bien eso no condice con el momento del negocio o del fundador en sí. Claro, A lo sigue mejor siendo- eso no quiere decir que sigan estando en una etapa inicial. O sea, pero quizá tienen un gran producto, un producto que tienen hiper como validado de alguna forma. Y bueno, eso hace que, digamos, vos puedas escalar a un número muy, muy, muy grande, realmente con los sistemas y el acompañamiento correcto, sin estar en un nivel, o sea, sin tener una estructura demasiado grande o un equipo demasiado grande. Entonces, yo creo que depende de vuelta, o sea, creo que la clave está más allá del nivel de facturación o del nivel de estructura, en qué tan dispuesto y qué tan involucrado está el fundador. Yo creo que esa es la clave de todo. O sea, suena quizás redundante, pero para mí es la gran diferencia entre una cosa y la otra. Bueno, ahí coincido con Ale, no hay un número específico, sí, acá es donde está esa grieta en donde vos decís, bueno, quizá a esta estructura, a este negocio le puede llegar a servir consultoría que tiene que ver con lo que decíamos al principio de cómo se puede llegar a involucrar o no el founder y la diferencia que hay con estructuras más empresariales, que es, por lo menos a nosotros, lo que más nos sirve en el modelo de agencia y es lo que más pudimos aprovechar, y eso empíricamente está en los casos de éxito que conseguimos, porque nos podemos enfocar específicamente en ayudarlos a crecer más,
Y hacemos específicamente, de nuevo, lo que mejor sabemos hacer, que es trabajar en Meta, en anuncios, en algunos otros canales de adquisición también. Y no nos vemos interrumpidos, por decirlo de alguna manera, en la entrega de servicio con los obstáculos que por ahí un founder en crecimiento se encuentra y que es donde la consultora le da esa respuesta cuando te enfrentás a este tipo de problemas de, bueno, necesito ampliar equipo o cambiar de proveedores o, no sé, mejorar los márgenes y demás. Ahí, de nuevo, es algo que haciendo un doble clic lo fuimos aprendiendo, pero sabemos que esos son los casos que quizá la consultora nada, suple un problema con mayor velocidad al que lo hace una agencia, por ejemplo. Entonces, para seguir avanzando, empezamos hablando de cuál es el momento donde un cliente está tirando la plata, o sea, cuando no, el cliente no es fit, digamos, para un modelo o para el otro. Ahora vamos a hacer el ejercicio inverso. Imaginen que tienen un cliente perfecto que está listo para trabajar con ustedes. Y el segundo bloque vamos a hablar de cómo se crece y en cuánto tiempo, o dicho de otra manera, cómo se setean expectativas. Así que la pregunta concretamente es, ¿cómo se define un horizonte de tiempo realista para ver resultados y qué miran dentro del cliente para poder establecerlo? Esto siempre pensando en cómo ingresa el cliente, con qué expectativa empieza a trabajar con ustedes, que muchas veces, bueno, ¿y cuándo voy a empezar a irme mejor? ¿Cuándo va a cambiar la situación actual? Creo que es una de las cosas más difíciles porque las expectativas, en nuestro caso, siempre, o quizá en un proceso de empezar a trabajar, siempre se setean antes de empezar a trabajar. Y la realidad la ves cuando ya tenés mayor claridad, después de hacer un diagnóstico de cómo está esa marca en específico. Para nosotros es fundamentalmente clave, bueno, todo el proceso previo a empezar a trabajar, que de nuevo repito lo mismo de recién, o sea, hasta que no empezás a ejecutar específicamente el plan de trabajo que uno plantea, no terminás de entender. Entonces, la realidad es que, hablando rápido, si tenés stock y si tenés un equipo de, de atención postventa, podés escalar muy rápido y los resultados eh, pueden llegar de la noche a la mañana, pero no son resultados de la noche a la mañana, es porque la situación está dada para eso. Y después, otras muchas veces, vuelvo a lo que estaba comentando anteriormente, te encontrás con problemas de operaciones, porque por ahí cuando alineás los planetas de los anuncios, de la oferta, es algo que quizá puede volar por los aires, pero si no tenés las bases de las operaciones para suplir eso, es donde volvés a entrar en problemas. Y ahí de nuevo, vamos un poco en loop, pero vale la pena decirlo, es donde nosotros aprovechamos más en el momento de trabajar por ahí con un equipo ya armado. Claro. Y es donde más nos lucimos, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá creo que para nosotros también es primordial entender desde dónde se parte. Por eso lo primero que hacemos, o sea, como parte del proceso de onboarding, es, bueno, no solo completar como un formulario súper extenso de onboarding para entender la situación de la marca, sino ya un KPI dashboard en donde completan mínimamente los últimos 3 meses de su negocio y los últimos 30 días a nivel diario. O sea, a nosotros nos gusta llevar como un control de sus números, o sea, es como un primer ejercicio para el fundador que normalmente nadie lleva sus números como de forma diaria, o sea, no es un ejercicio al cual estén acostumbrados, normalmente nos enseñaron que, bueno, el estado de resultados se hace a mes vencido, y bueno, así tomamos decisiones también. Hoy creo que el e-commerce es un modelo de negocio que nada, tiene una vorágine que no podés hacer el estado de resultado a mes vencido porque en el medio se perdieron muchísimas nada, decisiones o tomaste decisiones que no estaban basadas en datos. Entonces lo primero que hacemos es entender la situación actual del cliente. Che, ¿cuáles son sus números? ¿Qué porcentaje representa el costo de producto? ¿Qué porcentaje representa el costo logístico? ¿Qué porcentaje representa la comisión de cobranza, la parte impositiva? ¿Qué margen en definitiva tengo? ¿Cuál es no sé, entender el embudo de conversión? ¿Qué porcentaje agregado al carrito tengo?
Bueno, y una vez que tenemos como esa claridad, hacemos también un diagnóstico de la marca en líneas generales, buscando como oportunidades de mejora. Y recién con ese diagnóstico, que puede pasar, no sé, una semana o 2 semanas, no mucho más que eso, dependiendo por ahí los tiempos del fundador y qué tan rápido nos traiga, digamos, la información que necesitamos. Pero digo, con toda esa data, recién ahí podemos decir, che, bueno, este es el plan de acción, que normalmente solemos armar un plan de acción a 4 meses, y dependiendo de esa situación es que vos podés tocar una u otra palanca, si se quiere, que eso va a depender de qué tan rápido la marca pueda crecer o no. Tenemos casos en donde ya en un primer mes, nada, había como palancas que estaban ahí muy, muy fáciles quizá de tocar y hacen un por 2 o un por 3 a los 30 días. Pero bueno, hay otros casos en donde a lo mejor están 3 meses prácticamente con un mismo resultado hasta que la persona o el fundador empieza, digamos, a entender mejor sus números. Por eso depende muchísimo en ese sentido, pero creo que es clave esto, empezar a primero tener una claridad absoluta sobre sus números, sobre su negocio, y creo que ahí es donde nosotros podemos aportar mucho, y creo que está como un poco la diferencia también entre la integralidad. Esto un poco que traía Rodri. O sea, porque nosotros no solo evaluamos la parte de marketing, si se quiere, o la parte comercial, sino que, che, tenés un problema con logística, nosotros te podemos ayudar. Tenés un problema con atención al cliente, nosotros te podemos ayudar. Tenés un problema con, no sé, contenido, con recursos humanos, nosotros te podemos ayudar. Creo que el hecho de nosotros ser fundadores como tal y hace 6 7 años estar haciendo e-commerce, llevando una marca adelante y demás, creo que nada, nos da quizá una visión como muy integral y 360 de todo lo que conlleva ser dueño de negocio. Excelente, chicos, espectacular. Creo que todo lo que están diciendo, si se fijan en la respuesta de uno y del otro, está íntimamente relacionado con lo que el cliente pregunta al momento de conocerlo. Es una llamada de venta, una llamada de onboarding. Así que creo que el contenido que están diciendo es clave para el cliente para ahorrarse o llegar a esas reuniones mucho más preparados y tener más información al momento del primer contacto con ustedes, con sus equipos. Y hablando de eso, de ir más preparado para las reuniones, creo que es importante que abordemos un tema fundamental que es el equipo propio del cliente, que no está presente en el debate, obviamente, pero que es fundamental también. Y acá la pregunta es la siguiente. ¿Cuándo les parece que una marca está lista, acá ya pensando en un momento donde ya terminó la etapa de trabajo con ustedes, para contratar su propio equipo de marketing in-house y no depender ni de una agencia ni de un consultor? ¿Y cuándo les parece que armar un propio equipo es un error o es muy pronto o es un mal momento? Hay un contexto que no se puede definir. En este caso me gustaría que empiece Rodri. Desde mi punto de vista, armar un equipo propio puede llegar a ser uno de los últimos estadios después de inclusive de trabajar con una consultora o con una agencia, porque tu equipo y en el caso de que vos como founder salgas a contratar, tenés que tener muy claro cuál es el sistema que tiene que haber dentro de tu marca para poder hacer que ese equipo rinda. A nosotros particularmente eso nos pasa muy seguido, de que lo que hacen los founders es contratar una agencia generalmente muy cara, que no les va bien, después contratan a un consultor o freelance, intentan hacerlo ellos, quizás no tienen tiempo, quizás no tuvieron la paciencia suficiente para probarlo el tiempo necesario de resultados, y como ven que dentro de todo eso no hay resultados, terminan contratando a alguien para decir, bueno, que esta persona se siente al lado mío y que me comparta la pantalla y me paro atrás a ver qué hace. Y de nuevo, ahí otra vez no consiguen resultados. ¿Por qué? Porque la organización no tiene el conocimiento y los sistemas para poder crecer, básicamente. Y esa es la respuesta para mí en cuándo contratar equipo propio. O sea, porque después de eso nos terminan contratando a nosotros particularmente como un salvavidas porque no les queda otra en algún punto, y es cuando empiezan a entender básicamente qué es lo que se fue haciendo mal antes en este proceso de onboarding, que es bastante similar al que vos comentabas recién. Pero la respuesta corta sería que tenés que tener dentro de la organización, o si no hay un equipo grande, tenés que como founder entender
muy, muy bien lo que estás contratando. O sea, no esperar que venga alguien a sumar algo que vos no sabés, sino al revés. Porque tenemos por ahí este chip de decir, bueno, contrato a alguien mejor que yo y que venga a hacer esto que yo no entiendo, y lamentablemente no funciona nunca. Nosotros el 100% de los clientes que hoy trabajan con nosotros vienen un poco de ese camino. Y bueno, es recién ahí cuando entienden que no les queda otra por ahí que quizá no ejecutarlo, porque de eso nos encargamos nosotros, pero no queda otra que hoy entender lo que está pasando. Antes por ahí el mercado permitía ciertas cosas que hoy ya no. Así que bueno, respuesta final sería entender lo que estás contratando para poder armar un equipo propio, o que tu organización en sí misma pueda tener ese conocimiento para sacarle el mayor jugo a alguien dentro de una compañía. Bien, buenísimo. Gracias, Rodri. Ale, ¿cómo lo ves en tu caso? ¿Cuándo es Bien, el momento donde la marca ya puede seguir su historia sola y cuándo eso es prematuro? bien, bien. Bueno, coincido con mucho ahí de lo que traía Rodri. Nosotros algo que vemos es que hay una diferencia quizá bastante grande entre el negocio, digamos, o la marca que es nativa e-commerce versus la que no. O Sí, sea, es verdad. cuando vienen de un modelo tradicional, digamos, si se quiere, que tienen quizá, no sé, locales propios, su canal principal es el mayorista y están queriendo migrar a minorista. Digo, hay una diferencia bastante grande. Nosotros nos sentimos quizás mucho más cómodos trabajando con nativos e-commerce o Ujú. gente que suele ser cuando el fundador, digo, ya entiende, o sea, o tiene una mínima base, digamos, de e-commerce porque nació haciendo eso. Distinto a cuando el fundador viene bueno, de por ahí de un modelo de negocio más tradicional y el e-commerce es algo completamente nuevo para él y hay como más resistencia, de alguna manera, bueno, a involucrarse. Pero bueno, respondiendo la pregunta, creo que es fundamental que primero justamente entender tu negocio, o sea, entender qué es lo que vas a estar delegando, para poder delegarlo con criterio y poder realmente evaluar, digamos, si lo que se está haciendo está bien, está alineado a lo que cada uno quiere o no. Algo ahí que está bueno también es que, porque por esta dicotomía que vos planteás del que viene e-commerce o nace siendo e-commerce, que es un modelo de negocio en sí mismo, versus el que viene del negocio tradicional, porque ahí está, justo me hizo surgir la idea de eso, de que el que viene por ahí del negocio tradicional, por ahí sí tiene real una opción de conseguir un buen proveedor o incorporar a alguien bueno al equipo o incluso varias personas buenas al equipo, pero sin duda tenés que entender que es otro modelo de negocio que se juega de otra manera. Tal cual. Ujú. Entonces, eso sí está bueno porque no- también no le terminamos poniendo la presión de, che, bueno, tenés que estudiar todo porque si no, no te queda otra, sino es, bueno, entender como este juego es distinto, o sea, estabas Sí. acá jugando al fútbol, acá estabas jugando al básquet, o sea, Sí, es otra historia. suele ser como o sea, una unidad de negocio más dentro de un negocio versus su única unidad de negocio, o al menos inicialmente, ¿no? O sea, cuando arrancan haciendo 100% e-commerce, es su unidad de negocio Eso. principal. Ahora, cuando arrancan, ya sea con locales físicos, venta mayorista y demás, como el e-commerce es algo que se incorpora después, y bueno, hay una diferencia grande ahí. Pero volviendo por ahí a lo anterior, yo creo que algo importante también hoy respecto al equipo y a cuándo construir equipo, creo que hay un cambio de paradigma bastante grande hoy con la incorporación de la IA, que Mm. hace por ahí, nada, un año atrás o 2 años atrás, la historia era bastante diferente. Nosotros hemos llegado a tener equipo interno, o sea, in-house de marketing de 10 personas, y hoy prácticamente no tenemos equipo. O sea, la pauta siempre la llevamos nosotros, más allá de tuvimos algunos momentos en donde delegamos en agencia, pero bueno, terminamos como volviendo a llevar la pauta a nosotros, pero digo, hoy la IA es realmente una herramienta súper, súper poderosa, en donde ya no se necesitan equipos tan multitudinarios de marketing para llevar adelante una marca. O
sea, de vuelta, o sea, nosotros si tenemos marcas dentro del ecosistema que facturan 300, 400, 500 millones de pesos por mes y el equipo de marketing son 2 personas. O sea, creo que ese es un cambio de paradigma bastante importante, porque quizá antes, para construir una marca que facture esos niveles, necesitabas un equipo de marketing mucho más grande. Y hoy yo creo que el perfil que es el más como importante es como alguien, o sea, primero que el fundador entienda bien su negocio, entienda de marketing, entienda, digamos, cómo se genera resultados, para después formar de alguna manera como a una mano derecha o a alguien que pueda, que sea un perfil como muy, muy integral. O sea, creo que esa es la persona más importante hoy que podés tener como dentro de un equipo de marketing, de contenido, de e-commerce. Y después, lógicamente, tenés por ahí los perfiles que son más bien operativos, como puede ser, o sea, un diseñador o un editor de video que, bueno, al menos hoy todavía, o sea, si bien ya los está reemplazando en gran parte la IA, siempre una parte se necesita. Así yo creo que el momento para delegar es, bueno, una vez que el fundador entendió cómo funciona su negocio. Bien, espectacular. Acá les pido un comentario cortito de cada uno, bien concreto, respecto de cuál es la relación ideal que ustedes tienen que tener con el equipo del cliente en el día a día de trabajo. Bueno, en mi caso, el formato ideal o el vínculo ideal, o sea, es 100% con el fundador. O sea, nosotros trabajamos 100% con el fundador y en todo caso, cuando tienen esta mano derecha, cuando hay alguien, digamos, en quien ellos están empezando a formar y a capacitar, bueno, o sea, son las 2 personas que suelen tener contacto con nosotros, ya sea en llamadas uno a uno, como en llamadas grupales y demás. O sea, la relación es, bueno, de forma directa con el fundador y, llegado el caso, con los diferentes responsables de las diferentes áreas. Por ejemplo, nos ha pasado no sé, hay algún cuello de botella que resolver en atención al cliente. Bueno, ¿quién es el responsable de atención al cliente? Bueno, podemos trabajar con esa persona. O en logística, o en recursos humanos, o en el área que sea. Digo, bueno, trabajamos con la persona encargada de ese respectivo área. Pero en el 90% de los casos suele ser de forma directa con el fundador y con su mano derecha. No, ahí en nuestro modelo también es muy similar. Nosotros en la mayoría de los casos trabajamos con el fundador y o con el líder de marketing. Y en este caso la relación específicamente como para dar un ejemplo figurado de cómo es el día a día, lo que hacemos es tener una reunión semanal que ahí generalmente es, como decía Ale, con el líder de marketing o nosotros no tenemos generalmente reuniones con responsables de otras áreas, sino más bien con marketing y o fundador, en algunos casos con ambos y en algunos casos con alguno de los dos, y también con el equipo de contenido. Hoy, por todos los cambios que estamos viviendo, más que nada en los cambios que está implementando Meta, que es la plataforma líder a nivel mundial de anuncios y que es el motor de crecimiento de la mayoría de los e-commerce hoy, tenemos los procesos y la claridad de decirle a ese equipo de contenido qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Que ahí es donde yo creo que nada, una marca le puede llegar a sacar más valor a ese equipo existente. Bien. Excelente. Última repregunta de este bloque y enseguida pasamos al próximo. Esto también es un comentario muy chiquitito que es, hablemos de costos. ¿Qué les parece que es más caro hoy en la visión de cada uno? ¿Contratar un equipo externo o resolverlo in-house, internamente? Para el modelo que nosotros tenemos y la forma en la que trabajamos y los honorarios que percibimos del servicio que prestamos, nada, es mucho más barato, obviamente, contratar una agencia que armar un equipo de múltiples personas. Porque por ahí, por el valor de una sola persona bien paga, podés comprar nuestro tiempo y comprar todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y además accedes, quizá no de la misma manera que alguien que está todo el día adentro de tu negocio, pero sí accedes a todo un equipo con gente con seniority, que quizá ya vienen de tener e-commerce y por distintas razones terminan trabajando con nosotros.
Y también accedes a muchísima experiencia en cómo ejecutar un montón de cosas que le dan las directrices a tu equipo para que, bueno, terminamos siendo todo un equipo digamos, entre las dos partes, en donde, bueno, se aprovecha más que nada el conocimiento. O sea, en términos de costo es innegable que te conviene por ahí contratar a una agencia versus armar todo un equipo, más que nada cuando justamente no tenés eso resuelto y de manera exitosa in-house. Te puede llegar a ir muchísima más inversión, muchísimo más dinero y muchísimo más tiempo construirlo adentro. Si hablamos de costo directo, o sea, cuánto me puede costar una agencia versus cuánto me puede costar contratar a un equipo in-house, sí, probablemente, o sea, una agencia sea más económico. Ahora, yo creo que no es esa la pregunta que se tiene que hacer el fundador, sino es costo-beneficio. Eh, y ahí volvemos a lo mismo, o sea, depende de si estoy buscando a alguien que me resuelva, o sea, sin yo meterme un poco en el barro, aprender, entender lo que pasa y construir ese equipo, versus el querer hacerlo. O sea, yo creo que en el largo plazo, de alguna manera lo barato puede terminar saliendo caro. Con esto me refiero, o sea, quizá en una primera instancia invertir en equipo, invertir en conocimiento y demás, o sea, te va a salir más caro, pero bueno, los resultados que puedes traer a largo plazo creo que lo justifican. De vuelta, o sea, creo que tiene que ver con cuál sea el objetivo final de cada fundador o de cada marca. Bien, Sí. espectacular. Ahí está bueno Agradezco. para preguntarte algo porque, bueno, vos conocés todos los modelos de negocio, conocés tener tu e-commerce, conocés ser consultor y conocés haber trabajado con una agencia. En Sí. ese sentido, como para sumarle más a esto, eh, ¿qué- cuál fueron específicamente esos problemas que vos tuviste con la agencia y que justamente algunos de esos van a ser los que hacen a que, bueno, el modelo de agencia, dicho en criollo, esté tan bastardeado y que probablemente fueron las razones por las cuales decidiste y viste como mejor para tu negocio hacer vos mismo tus anuncios? Sí. ¿Cuáles fueron esas cosas, además de esto que comentás ahora, que es, che, no hay largo plazo acá? O sea, yo estoy pagando para resolver algo que cuando deje de pagar esto, desaparece. O sea, ¿hubo algunos otros problemas que tuviste de ese estilo? Sí, está muy buena la pregunta. O sea, fundamentalmente fueron dos cosas. Eh, por un lado, esa sensación de ser un cliente más, Ujú. digamos, como de, che, así como trabajan con nosotros, trabajan con, no sé, X. 10, 20, 30 personas más, lo que sea, y sentíamos que el tiempo que se le dedicaba a nuestro negocio no era, no sé si es que no era suficiente, pero sí, a la hora de optimizar anuncios, por ejemplo, o de cargar anuncios, quizá, nada, tenían una forma muy estructurada de hacerlo, en donde a lo mejor se cargaba anuncios una vez por semana y se optimizaba una vez por semana o una vez cada 15 días. Y nosotros, quizá la ventaja que teníamos era que no es que fue algo que delegamos sin saber hacerlo, sino que lo buscamos delegar, pero hasta ese momento lo hacíamos nosotros. Ujú. Entonces nosotros sabíamos hacer meta, pues lo hicimos desde el minuto uno. Y ver cómo lo hacían, esto que yo traigo por ahí de cómo optimizaban los tiempos y demás, ahí entendimos como, che, meta es el motor de nuestro negocio. Y no podemos delegarle a alguien más, o sea, porque creo que es muy difícil que alguien tenga el mismo involucramiento que el fundador. O sea, Ujú. che, en definitiva estamos jugando con plata, o sea, ¿no? Sí, sí, Estamos sí. invirtiendo plata. O sea, ¿y quién mejor que el propio fundador para manejar y administrar su plata? Porque otra cosa que pasa es que, y esto les debe pasar, digamos, como a ustedes, digo, Sí, sí. ¿cómo hacen para, o sea, cuando ven potencial en una marca, ¿no? Vieron que hay marcas que tienen quizá un presupuesto asignado. Sí, sí. Nosotros nunca tuvimos un presupuesto asignado. Siempre el techo, de alguna manera, fue, nada, mientras los números den, mientras el margen esté y haya potencial para seguir escalando, para seguir creciendo, vamos a seguir invirtiendo cada vez más. Ahora, ¿cómo hacen ustedes cuando detectan
que hay marcas que tienen el potencial y podrían estar invirtiendo más. O sea, ustedes desde su lado, o sea, tienen esa como proactividad de decirle, miren que pueden invertir más. O sea, ¿cómo manejan eso? Pues ese fue un tema Ese es también, difícil. como que hay una pasividad, al menos de lo que yo percibo, de parte de la agencia, de decir, bueno, o sea, yo hago lo que me dice el cliente. El presupuesto del cliente es, no sé, invertir $3.000 por mes, vamos a invertir, vamos a distribuir ese presupuesto Y le a lo sacamos largo del mes. el mayor jugo El mayor posible jugo a posible. ese número, sí. Eso y también un poco lo que nosotros estamos poniendo en práctica es justamente un modelo de incentivo distinto. O sea, nosotros hoy con las marcas que trabajamos, no es lo mismo para nosotros si vende 10 que si vende 100. Ok, O sea, directamente y dicho simple, no cobramos lo mismo. ok. Entonces, ese incentivo extra que nosotros tenemos para que individualmente a determinada marca le vaya bien, o yendo puntualmente a este problema de que hay un techo de presupuesto, es ese incentivo que tenemos nosotros como dueño de agencia, como también todo nuestro equipo, para que haya esa motivación extra y tomarse esa molestia extra, porque si esos incentivos no están alineados, es mucho más fácil para nosotros y es mucho más rentable el modelo de agencia cuando vos cobrás lo mismo si la marca vende 10 o si vende 100, para tomarte todo el trabajo que cuesta persuadir a un dueño de negocio cuando ya definió el presupuesto anual para que en vez de invertir $3.000 invierta 6.000 o 10.000 o 12 o lo que sea. Es la respuesta para nosotros a lo largo de todos estos años es alinear los incentivos, simplemente eso, o sea, moverse, tomarse la molestia, tiene que haber algo Sí. extra porque si no, no pasa. Y ahí es donde le empezamos a ver, digamos, valor a lo que hacíamos, porque si no, estábamos justamente, bueno, viviendo los mismos problemas que vos describís. Tal cual. Sí, yo creo que ahí es donde entra la importancia también del criterio del fundador. O sea, o sea, la herramienta que te da el hecho de vos entender, o sea, ¿por qué vamos a invertir 2.000 y no 3.000 o no 5.000 o no 10.000? O sea, ¿qué está pasando con cada peso que yo estoy invirtiendo? O sea, creo que hay una diferencia como muy grande entre el fundador que entiende realmente esos números, entiende el administrador de anuncios, a quien no, que de vuelta, hay muchos que no están dispuestos y está bien. Ese incentivo nos llevó a convencer gente de invertir plata Más. que jamás Más. se hubiera animado. O sea, obviamente no fue una cuestión de, bueno, listo, invertimos acá y después de que los resultados verán, sino fue todo un proceso por ahí más de mindset, de explicarle al fundador, de inclusive comprometernos a garantizar resultados que uno realmente no sabe lo que puede pasar. Pero eso también nos llevó bueno, simplemente a poder crecer, a poder no quedarnos y a que sea también más divertido, porque si no, por lo menos para mí es aburrido. Y también eso estuvo buenísimo porque ese nivel de relación humana que vos lográs tocando esos temas sensibles, cuando lo superás, nada, o sea, llegás a eso, a formar realmente un equipo y se desdibuja esto de nosotros somos la marca y vos sos la agencia. Empieza a haber una sola cosa, digamos. Sí, Eso sí, está bueno. te empiezan a ver más como un socio y no como un Exactamente. proveedor externo, digamos. Creo que es una buena forma de resolverlo. O sea, ¿cómo me aseguro yo como dueño de negocio que la agencia va a estar realmente involucrada? Ujú. Y bueno, o sea, si cobra también por resultado, nada, es una buena manera de ahí de alinear los objetivos. Una pequeña acotación mía acá en el medio, creo que está muy bueno este tramo del debate, sobre todo cómo se da la conversación de un lado y del otro, de cómo es el día a día, la vida con el cliente para los dos modelos. Creo que hay una sola cosa que no estamos cubriendo, que es ese momento. Ahora me gustaría que piensen en una anécdota, en un caso particular, donde decidieron por algún motivo no trabajar con un cliente y por qué. Sí, ahí me acuerdo de un cliente que, o sea, no solo uno, sino esto nos pasó varias veces. El motivo más por el cual mayormente rechazamos clientes suele ser cuando, bueno, están buscando una agencia, justamente. Claro. O sea, y el poder, nada, hacerles entender la diferencia entre el formato
agencia y consultoría, che, nosotros no vamos a hacer por vos, sino que te vamos a ayudar, a enseñar, a acompañar a que vos hagas. Hay que laburar. Es que hay que laburar, 100%. Entonces, sí, no tengo ninguna por ahí puntual o algo quizá, nada, como mucho más extenso que eso, pero sí, es el caso por ahí más recurrente que nos suele pasar y por el motivo quizá más recurrente por el cual rechazamos clientes. Bien, excelente. Rodri, entonces la pregunta sigue vigente, lo mismo que contestó Ale, pero junto con lo que decía él recién, te agrego, ¿trabajar con una agencia quiere decir que el cliente no va a laburar en nada? ¿O qué rol tiene cuál es su rol, digamos, en la relación con el trabajo con la agencia? Tiene que haber un equipo que empuje del lado de la marca, tiene que haber gente bueno, que nos ayude con un montón de cosas para que nosotros podamos aprovechar el conocimiento que tenemos y la experiencia que tenemos en múltiples rubros y modelos de negocio. Y fundamentalmente, respondiendo a esta pregunta, no tenemos una anécdota, creo que puntual, pero sí rechazamos todo el tiempo a gente que sabemos que no tiene sentido que nos pague directamente. O sea, porque no hay algo en lo que nosotros podamos trabajar. O sea, nosotros no podemos trabajar en escalar de manera agresiva unas campañas o no podemos trabajar en pedirle cierto volumen de contenido para... hay veces que, bueno, pedimos el contenido y otras veces que lo resolvemos, pero esa vorágine que nosotros necesitamos que exista en esa marca en una etapa inicial es una mala idea. O sea, entonces en ese caso siempre con la mejor de las ondas es, che, no es que no quiero, es que realmente no te va a servir a vos, no me va a servir a mí. Y va a pasar un mes o 2 meses de trabajar con nosotros y lo único que vos te vas a llevar es gasté más plata. Bien, Nada Tal más. cual. espectacular, chicos. Ahí- ¿Hay algo para agregar? Sí, puedo sumar ahí una más que me Obvio, acordé, obvio. que o sea, fue un momento en donde yo le traía quizá oportunidades de mejora o cosas que veía a un cliente un cliente, no, un lead en una llamada y como que no confiaba en lo que yo le estaba trayendo, o sea, como me retrucaba, digamos, o sea, no le daba valor quizá a mis respuestas. Y ahí me acordaba de esto que hablábamos al principio de cuando el ego del fundador es, Sí. nada, más grande que... Entonces, nada, o sea, básicamente si no crees que te puedo ayudar, y bueno, No podemos no hacer te nada. voy a poder Ayúdame a ayudar. ayudarte, digamos. O sea, tal cual. Bueno, buenísimo, buenísimo, chicos. Ya estamos llegando al final. Les voy a proponer ahora un ejercicio que sé que es difícil, pero vamos a hacer un ping-pong muy rápido de preguntas muy cortitas. Tengo algunas para decirles, después al final, si queda tiempo, nos extendemos con algo más que tenemos preparado. Lo primero para preguntarles, acá arranca el que quiera, no hay ningún problema, es si el contenido creativo se puede tercerizar desde el punto de vista de cada uno o tiene que nacer sí o sí de la marca. ¿Cómo lo ven? Dale, vale. Bien. No, yo creo que sí, se puede terciarizar. Creo que hay gente muy buena, o sea, hay gente muy creativa que realmente que se dedica específicamente a eso también. Entonces, creo que sí es algo que se puede eh, delegar, pero es necesario, digamos, que de Surja de vuelta, adentro. claro, que se entienda qué es lo que se está haciendo, digamos, que surja de adentro. O sea, que vos entiendas muy bien tu avatar, los dolores, los deseos, tus ángulos ganadores. O sea, que para eso inevitablemente tenés que haber testeado muchísimo. Pero digo, tiene que, toda esa parte de marketing sí tiene que nacer del equipo, esa dirección, esa primera, como esa patada inicial. Ya una vez que vos tenés muy bien identificado esto, creo que sí es algo que se puede delegar tranquilamente. Buenísimo. Rodri, ¿qué te parece? Sin duda. Y para mí, un poco para aportarle algo a lo que decía Ale, porque voy a decir algo muy similar, está bueno también porque podés contratar a alguien que lo ejecute mejor que vos. Bien. O sea, y la ejecución es todo. O sea, porque vos podés tener mucho conocimiento, podés tener buenas ideas, pero si el anuncio, no sé, vamos a suponer que es de video, es aburrido, está editado
lento y demás, por más que el ángulo esté bueno, el avatar sea el correcto, tampoco va a funcionar. Entonces creo que en el contenido inclusive puede haber algún valor agregado en tercerizarlo con el conocimiento de las bases, obviamente. Bien, excelente. Me quedan 2 preguntas más. Recuerden que es cortito, vamos Ok. a ir acelerando un poco. ¿Cuál creen que es el error más caro, más común que ven repetirse en las marcas con las que trabajan? Para mí, el error más común es utilizar los momentos de buenos resultados como un placebo para relajarse de la dinámica del e-commerce y no aprovecharlo para crecer. Buenísimo. Ale, ¿cómo lo ves? Ahí va. Yo creo que es el creer que, que tienen claridad absoluta sobre sus números cuando en realidad no la tienen. Bien, espectacular. Tema números, Rodri, ¿algo para sumar ahí? El dolor más grande que tenemos hace 3 años, venimos trabajando con un montón de herramientas y también equipo. Y bueno, es algo que hace, sí, más o menos 2 años que sumamos a la agencia porque creo que es una de por ahí de las falencias más grandes que tienen las marcas en este mercado por el contexto, digamos, de 100%. inflación y demás. Hoy, para bien o para mal, la desaceleración de la inflación permitió tener mayor conocimiento de números, entre otras cosas, y además fue necesaria de forma obligatoria por el aumento de competencia. No haciendo tanto doble clic sobre todo eso porque da para mucho más, pero sí, eso. Bueno, espectacular. Chicos, la última, con esto cerramos, les doy un ratito a cada uno para que se extiendan un poquito. ¿Cómo ven hoy el mercado de e-commerce argentino y qué piensan que va a pasar de acá a 5 o 10 años? En la visión de cada uno. Todo tuyo, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que hoy todavía estamos, o sea, estamos como ante una ventana de oportunidad, si se quiere, que esa ventana de a poco se está cerrando. Si ves los mercados más maduros, más consolidados, como puede ser Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, eh, son mercados en donde ya las marcas no son rentables desde la primera compra. Cosa que acá en Argentina todavía tenemos la suerte, si se quiere, de sí. Y está buenísimo que lo podamos disfrutar, eh, pero creo que es hiper importante ya cambiar el chip y dejar de pensar en cómo ser rentable en la próxima compra o estar viendo el corto plazo y empezar a pensar más largo plazo. Empezar a pensar qué hago o cómo hago para convertir a esas primeras compras en un activo real, que básicamente sería fidelizar a los clientes y pensar no en esa primera compra, sino pensar en la recompra. O sea, porque creo que ahí, cuando un cliente te vuelve a elegir 1, 2, 3, 4 veces, es donde realmente construiste una marca. Y creo que va a pasar que, o sea, no estamos muy lejos de que ese momento en donde vamos a dejar de ser rentables de la primera compra pase. O sea, no sé cuándo, pero no creo que sea mucho más de 2 años, 3 años como muchísimo, porque el mercado evoluciona muy rápido. Entonces creo que la diferencia en ese momento la van a hacer las marcas que se hayan ocupado desde hoy y no que recién en ese momento lo estén descubriendo. Entonces, el que haya trabajado sobre su base de clientes, haya construido un activo, creo que es el que realmente va a poder marcar la diferencia. Voy a tener una bomba. Adelante, adelante. Para mí lo que, o sea, coincido en que hay una ventana de oportunidad, pero lo que para mí como dueño de marca tenés que hacer el clic hoy es que hay que dejar de ser vago. Y vago en este sentido porque para mí o los mayores problemas que nosotros tenemos en el momento de la entrega de servicio y en donde por ahí te estancás es cuando vos tenés un equipo del otro lado de la marca o un founder que es vago. Y vos me vas a decir, ¿cómo le vas a decir vago a un emprendedor argentino? Y se lo digo en el sentido de que el emprendedor argentino, el mayor error que comete es que cree que con sudor y sufrimiento va a crecer.
y nos quedamos en ese esfuerzo de domingo a domingo, de trabajar 14 horas al día, creyendo que vamos a crecer cuando en realidad lo que necesitamos es mayor conocimiento, es entender cuáles son las cosas que están fuera de nuestro espectro de conocimiento, fuera de nuestra propia conciencia, y qué es a lo que nos está llevando el mercado hoy, que lamentablemente lo vivió más que nada todo lo que es el rubro de la moda, y que quienes se quedaron con ese chip de decir, hago más fuerte, hago más horas, hago más, y no seguís consiguiendo más, es porque no pudiste entender eso de alguna manera. Y creo que es algo que, de hecho lo digo porque es lo que nos pasó y nos pasa a nosotros, de decir, le hablo más a los clientes, hago más reuniones, hago más anuncios, pero si vos no entendés cómo estás haciendo eso, cuál es tu sistema, qué es lo que hay detrás, si no tenés la capacidad de parar, es donde no vas a poder aprovechar esta ventana de oportunidad que hay en este mercado y poder ser rentable a la primera compra. Y si no podés aprovechar eso, sin duda, ni siquiera vamos a poder nosotros atender a una marca, ni esa marca sobrevivir cuando tengas que pagar más caro un primer cliente para después, en la segunda compra, recién rentabilizarlo. 100%. Ahí te sumo algo que creo que está buenísimo. Y es que creo que hay muchos fundadores que tienen que el problema principal quizá no es su tiempo o su dedicación, sino es la falta de prioridades. O sea, Claro. no tienen claras sus prioridades y eso hace que se terminen metiendo muchísimo en tareas operativas en donde no aportan valor y no le dedican tiempo a lo realmente importante. Claro, esa es la más difícil, entender qué es lo que tenés que hacer 100%. realmente y en qué momento del negocio. Chicos, bueno, de mi parte no queda más que agradecerles. Creo que hemos cubierto todo lo que queríamos cubrir hoy. La idea era generar este espacio donde pongamos dos modelos en tensión, pensando en cuál es una de las preguntas más importantes o más repetidas que vemos en los clientes cuando llegan a nosotros, que es ¿por dónde voy? Necesito una agencia, necesito un consultor. Así que si para vos que estás del otro lado, esto que propusimos acá respondió esa pregunta, nuestra tarea está cumplida. Y si falta algo por cubrir, por supuesto están nuestros comentarios, nuestros DMs, siempre abiertos para que hablemos de lo que necesites. Así que chicos, mil gracias de nuevo y un aplauso para cerrar el debate. Vámonos.